pero no se va a retirar de la sala, ella va a estar acá presente y si hay algo que tengamos que preguntarle, podemos hacerlo y de ahí, y después que termine su exposición de la respuesta que nos va a dar, va a ingresar la ministra. ¿Está bien? Sí, no se va a retirar de la sala, va a permanecer. Sí, tiene uso de la palabra, señorita Gloria. Gracias, presidenta. Voy a comenzar por la última pregunta que formuló el congresista Pariona. Lamentablemente yo no he traído, bueno, no tengo el listado de las empresas grandes que han tenido estos créditos, pero sin embargo me ha invitado mañana a la Comisión de Fiscalización en la cual me están pidiendo estas 35 empresas y mañana yo estaré obviamente haciéndoles llegar. Con respecto a cómo se aprueba este cambio de estatuto. El cambio de estatuto original de Agrobanco decía que el 3%, o sea, Agrobanco podía dar hasta el 3% de su patrimonio. Obviamente, al dar este tipo de créditos que excedían a ese 3%, en aquel momento la administración deciden cambiar esa parte del estatuto y elevarlo al 20%. Entonces, eso se aprueba primero en el directorio. Luego del directorio se pasa a nuestro accionista, porque eso tiene que ser también aprobado por el accionista, ¿no? Y nuestro accionista es FONAFE. Pasó a FONAFE y también FONAFE refrendó ese cambio del estatuto. Y finalmente esto pasó a la Superintendencia de Bancas y Seguro y quien también tuvo que hacer ese refrendamiento, ¿no? Tampoco se les envió este listado de las empresas porque todo esto ha estado en un proceso de investigación dentro del marco de la Contraloría. La Contraloría ya terminó, ¿no? La Oficina de Control Interno de Agrobanco ya terminó esta investigación y es por eso que ahora sí podemos hacerle llegar el listado. Nosotros estamos cumpliendo todo esto, ¿no? Me preguntaron sobre las provisiones. Nosotros ahorita sí estamos bien en provisiones. Nosotros, pese a la situación que Agrobanco está cumpliendo, ¿no? Con provisionar adecuadamente por esta cartera problemática, esta cartera problema. Ya. Sí. Tenemos aquí, con respecto a las demandas y los juicios, cómo se encuentran esta cartera crediticia, yo le voy a pedir, presidenta, si podría el doctor Diego Ferré apoyarme en esa respuesta, ¿sí? Claro que sí, tiene uso de la palabra el doctor Diego Ferrer. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Para dar respuesta al tema de las denuncias y los temas legales que se han tratado los señores congresistas. En relación al tema de las demandas, el banco ha interpuesto 2 denuncias penales contra sus exfuncionarios por 2 casos. Uno vinculado a la vulneración del estatuto que se produjo en el año 2013, en donde están comprendidas en esa investigación cerca de 16 funcionarios, entre exdirectores y exgerentes del banco. En el caso de la segunda denuncia penal, ocurre una situación similar. Se ha demandado a exdirectores y exgerentes. Sin perjuicio de ello, Agrobanco durante el año 2017 ha presentado cerca de 40 denuncias penales a nivel nacional por temas vinculados a corrupción de funcionarios
que se han producido en Bagua, Yurimaguas, Arequipa, perdón, Tacna y en la zona de La Libertad. Entonces, el banco ha estado bastante activo en cuanto a denuncias penales. En cuanto a denuncias a los procesos civiles, conforme la cartera fue declarada en vencida e ingresó a cobranza judicial, estas demandas fueron presentadas. A la fecha tenemos los dos principales deudores del banco, que son Cultivos Ecológicos y Agrícola y Aurilla, que cada uno de ellos le debe al banco cerca de 100 millones de soles. Ya tienen procesos de ejecución de garantía en un caso, y en el segundo caso hemos solicitado a COFIDE, que tiene un fideicomiso, que es el caso de Agrícola y Ecocultivos, Cultivos Ecológicos, que se ejecute el fideicomiso, y en paralelo hemos iniciado las acciones de cobranza contra los avalistas. Las demandas ya han sido admitidas a trámite, se han presentado medidas cautelares. En el caso de Aurilla se embargó cerca de 120 inmuebles de uno de los avalistas. Y estimamos que el plazo de recuperación de esa cartera es aproximadamente entre 3 y 4 años, que es lo que tarda el Poder Judicial en tramitar una ejecución de garantía. Había una consulta sobre el tema de un reglamento que hizo el congresista Ica. En el tema del reglamento del RFA, nosotros, Agrobanco, lo que participa es en la redacción del convenio de comisión de confianza. Ya ese convenio se ha remitido al Ministerio de Economía para que lo revise. El reglamento propio del decreto supremo, perdón, de la ley, no depende del Banco Agropecuario, depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hemos hecho llegar nuestros aportes, pero ya escapa a nuestro alcance el poder emitir ese instrumento legal. Creo que eso era… había un tema también sobre una consulta que hizo el congresista Aguilar, si no me equivoco, que está vinculado… No, perdón, es el tema de la situación de la deuda cafetalera. El banco propuso durante todo el 2016 hasta 3 opciones para poder solucionar el problema de la cartera del café y el problema de la deuda que tienen los productores cafetaleros, que enfrentan ejecuciones judiciales y que enfrentan tasas diferenciadas. Efectivamente, se planteó que toda la deuda que tiene Agrobanco, que asciende aproximadamente a 300 millones de soles, sea transferida al Ministerio de Agricultura a través del Fondo Agroperú. Incluso se planteó la posibilidad de que esa venta se realice al crédito. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura nos indicó que no contaba con recursos para poder comprar esa deuda, y por lo tanto no podíamos equiparar las condiciones crediticias entre la que existía en Agrobanco y las que existe en el Fondo Agroperú. Pero Agrobanco ha planteado hasta 3 soluciones, tanto al Ministerio de Agricultura el año pasado como al accionista, solicitando que se solucione el problema en la cartera. Y finalmente había una pregunta también legal sobre el tema del incremento de los 70 millones del capital de Agrobanco. Lamentablemente, en la última sesión del directorio de FONAFE del mes de enero, el directorio de FONAFE decidió dejar sin efecto ese aumento de capital, y nuestro accionista nos ha informado que ese aumento ya no se va a producir. Creo que he dado respuesta a todos los temas legales que habían sido tocados. Sí, tiene usted la palabra, la directora de Agrobanco. Con respecto a la respuesta del congresista Benicio Ríos sobre la falta de política crediticia, ¿no?, que apoya al pequeño agricultor, yo entiendo esa desazón. Quien habla se inició en Agrobanco como analista en el año 2002. Y por lo tanto conozco realmente cuál es la problemática de esto. Yo estuve laborando en Agrobanco más o menos cerca hasta el 2007, casi comienzos del 2008, y luego me retiré. Y
me he desarrollado en todo lo que es microfinancieras. He estado en las cajas municipales, cajas rurales. Y ahí realmente la tasa de interés para un pequeño productor está en 35-40%. Obviamente esto no justifica lo que sí dice que la tasa que se le da al pequeño productor de repente es una de las altas, pero comparado con el sistema financiero no lo es. Se supone que Agrobanco debe ser una banca de fomento que llegue oportunamente al pequeño productor y a una tasa de vida. Pero yo que he trabajado con el pequeño productor, créanme que muchas veces decían ellos, no me interesa la tasa, lo único que quiero es que el crédito me lo den oportunamente. Es por eso que estamos trabajando en Agrobanco en una tecnología crediticia que incluye todo ese proceso crediticio. Ese proceso crediticio incluso tiene que ser, tiene que aminorar esos costos para poder llegar a una tasa de vida en el campo. Finalmente, esto va a costar mucho para Agrobanco en el sentido de incluso tomar medidas, ¿no?, de otro tipo, recursos humanos, ¿no? Y que eso a veces no va a ser muy bien visto o aceptado. Pero si queremos realmente llegar al pequeño productor, como lo exige, tenemos que hacer estas medidas correctivas que van a ser un poco dolorosas. Pero sí, el equipo y esta dirección que ha tomado a partir de noviembre del 2017 las riendas de Agrobanco, ¿no?, ha comenzado a trabajar en este tipo de puntos estratégicos para Agrobanco, ¿no? Entonces, es todo lo que le quería responder a sí. Congresista Benicio Ríos. Presidenta, muchísimas gracias. Señora directora, algunos de nosotros tenemos también experiencia en esa materia. Yo le digo que los problemas de retorno de crédito actualmente es justamente por el tema de interés, de la tasa de interés. La tasa de morosidad probablemente de los pequeños agricultores por la tasa de interés. ¿Cree usted o cuánto debe producir el campesino, el pequeño agricultor, o sembrando papa? Peor ahora si estamos hablando del precio de la papa. Con ese precio de la papa nunca va a poder, que se llama, responder a la tasa de interés de Agrobanco. O sea, por eso yo digo, no hay una política crediticia. Quizá el Agrobanco ha estado más enfocado en temas de producción agropecuaria de exportación. Ahí quizá todavía puede responder, pero para pequeños agricultores, yo soy del Cusco y hemos visto nosotros las experiencias de muchas instituciones. Es muy difícil quizás tener que se llama un crédito para el pequeño agricultor. Por eso el Estado creo que hasta ahora no tiene una política de crédito para el pequeño agricultor. ¿Ya le puedes dar una interrupción? Sí. Sí. Ya, tiene la interrupción, congresista Pariona. Sí, presidenta, solo con una cuestión de orden, ¿no? Yo pediría de una forma muy especial de que la presidenta de Agrobanco sea parte de la reunión que vamos a tener con la ministra. Yo creo que en la agenda se ha hablado, está clarísimo sobre la agenda para tratar sobre la situación de Agrobanco. Entonces hay tema que me preocupa. Si nosotros nos damos cuenta que si FONAFE, que es el que tenía el compromiso de asignar los recursos para Agrobanco y no ha dado, y yo creo que es necesario que por lo menos esté la ministra en la reunión. Nosotros lo que queremos es saber la verdad de la situación del Agrobanco. Y aquí tiene que ver el Ejecutivo, presidenta. Entonces yo pido de que sea parte de la discusión, de la reunión que vamos a tener aquí en esta comisión de la situación, del tema de la situación de Agrobanco, presencia de la presidenta de Agrobanco y presencia de la ministra de Economía. Y la ministra está esperando, no sé, la orden o que solamente la hagamos pasar. Presidenta. Le pide la segunda interrupción al congresista Sí, Dávila. por favor, Ya. creo que no es capricho.
no es capricho, realmente esta es una política de gobierno la cual se tiene que tomar determinaciones. Por una situación jerárquica, creo yo que tenemos que respetar la posición de la ministra de Economía. Le he pedido y he entendido a la presidenta de Agrobanco terminar su exposición. Es más, los jornalistas están exponiendo, están preguntando y ella está apta para responder. Le he pedido a la presidenta de Agrobanco esperar en la antesala, en la sala de espera, para que la ministra de Economía pueda venir a hacer su exposición y si es que hay alguna situación posterior, le invitamos para que nos dé respuesta a eso. Yo creo que habría que también respetar la posición de la ministra. Sí, congresista Pariona. Muchas gracias, presidente. De verdad me preocupa que un congresista, congresista del oficialismo venga de repente a querer, cambiar la agenda. La agenda es claro. Situación del Agrobanco. Se invita a la presidenta del Agrobanco y se invita a la ministra. Entonces no hay por qué cambiar. O sea, yo quiero solamente que se cumpla lo que dice la agenda. Y no tiene nada de malo conversar y de repente hacer algunas preguntas a la presidenta y a la ministra. Y al final queremos saber la verdad. La situación del Agrobanco, la crisis tal como nos ha informado la presidenta del Agrobanco, no ha sido ni siquiera en este gobierno. Ha sido en el gobierno de Humala. Por lo que yo veo aquí en el cuadro que nos hace ver la presidenta, hace ver de que hasta diciembre de 2016 había informaciones irreales, no había información exacta, la modificación del estatuto también se dio en esos tiempos. Entonces, ¿cuál es el temor de la ministra de Economía de poder conversar conjuntamente con la presidenta de Agrobanco? Perdón, presidenta, no es temor. Yo estoy en el uso de la palabra, señora presidenta. Yo he dado 2 interrupciones. Sí, congresista Dávila. Continúe, por favor, congresista Luis. Solamente 2 cosas puntuales nada más, señora presidenta. El asesor de la directora, ¿cómo se llama? Agrobanco, manifestó que había una serie de denuncias a funcionarios a nivel nacional, inclusive ha mencionado algunas regiones. Me gustaría que por escrito nos envíen la copia de la denuncia para hacer el seguimiento sobre ese tema, señora presidenta. Y asimismo, indicarle a la señora directora o preguntarle a través de la presidencia si siguen ustedes notificando y embargando terrenos a los pequeños agricultores. Gracias. Y con respecto para no dilatar mucho el tema de la ministra, creo que de repente, como ha expuesto Sergio Dávila, le damos la oportunidad a la ministra de Economía que exponga y una vez que termine su exposición, hacer ingresar a la directora del banco. Gracias. Claro, sí, creo que es lo más salomónico que termine de contestar la directora de Agrobanco y ya usted después abandona la sala, ingresa a la ministra y ya vemos al momento de hacerlo de las preguntas. ¿Está bien? Sí, congresista Wilmer Aguilar. Respondiendo, ¿vas a preguntar algo? Sí. Quería nada más puntualizar que la morosidad que tenemos con los pequeños agricultores es del 15% y la de los grandes es 40%. Y tenemos pequeños agricultores que han crecido con nosotros desde el año 2002, desde el 2002, que han crecido con nosotros. 40.000 agricultores son atendidos únicamente por Agrobanco, 40.000, y están contentos y con algunas deficiencias, sin embargo, siguen trabajando con nosotros, ¿no? Eso es lo que quería. Gracias. ¿Hacerle alguna pregunta a la directora de Agrobanco para que se pueda retirar? Bien. ¿Le va a hacer la pregunta? ¿Sí? Sí, nada más agradecer la presencia de la presidenta de Agrobanco y de los equipos técnicos que lo acompañan. Realmente me hubiese gustado que colegas míos se queden hasta el final porque estos son los temas de cuando vamos a las regiones, nos reunimos con la población y nos preguntan. Yo, por ejemplo, estaba en reuniones en Cajamarca con productores ganaderos y justamente doy fe de la presencia del Agrobanco ahí, de un profesional ahí en reuniones de sensibilización, porque están viendo el tema de la siembra de pasto, de forraje. Imagínate, doy fe porque he estado con él y están haciendo todo un trabajo de empadronamiento, etcétera, para poder focalizar y realmente atender bien a los productores ganaderos. Cajamarca, por ejemplo, tenemos oficinas ya descentralizadas en algunas provincias y esperamos, presidenta, que considere Cutervo, porque baja Cutervo. Ya tienen a un joven, pero solamente estamos a punto de que la municipalidad pueda otorgar el lugar propicio para que funcione ahí una oficina.
Y qué bien, porque Agrobanco realmente llega al pequeño y mediano. Queremos a esas personas. Como usted dice, hay un grupo todavía importante realmente que beneficia a grandes productores, pero con esa experiencia que usted tiene, que ha trabajado en Agrobanco en su momento, apostemos por los pequeños y medianos, por aquellos que tienen aún media hectárea, una hectárea de terreno. Y realmente a veces van a solicitar los créditos y a veces el crédito se aprueba cuando ellos ya sembraron o cosecharon su producción. Eso vamos poniéndole un poco de trabajo y veo que realmente en ustedes es sentido humano y profesional de querer hacer algo en este tema. Y desde el Congreso de la República y el trabajo que nos corresponda, creo que tenemos que sumar esfuerzos para llegar a esa tarea y cumplirla. Por otro lado, la presencia de la ministra de Economía me parece ideal. Aquí realmente nos hubiese gustado que aún esté la presidenta de Agrobanco presenciando, pero si realmente la ministra de Economía se siente bien estar ahí participando y hacerlo sola, pienso que, presidenta, tenemos que avanzar y sacar el máximo provecho de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le pedimos, por favor, a Jane, la presidenta directora de Agrobanco, que se pueda retirar y nosotros, cuando termine la exposición de la ministra y si hay algunas preguntas de los congresistas que tienen que tener relación con lo que ella va a exponer, nosotros la vamos a invitar que, por favor, ustedes puedan volver a la sala. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, vamos a suspender por 5 minutos hasta que la ministra pueda ingresar a la sala. De la tarde con 1 minuto. En estos momentos hace un breve receso en la Comisión Agraria que preside la congresista Gladys Andrade, luego de escuchar a la presidenta del directorio de Agrobanco. En estos momentos se invita a ingresar a la ministra de Economía, Claudia Cooper. Recordemos que la encargada de Agrobanco ha dado una explicación sobre la crisis, ¿no?, y soluciones o problemas que tiene en estos momentos esta entidad que da crédito a los pequeños agricultores. El congresista Federico Parión ha señalado que no se debe cerrar el Agrobanco. Ella ya tiene que retirarse, va a hacer su ingreso la ministra de Economía. Recordemos que el ministro de Agricultura, José Arista, estuvo más temprano. Él anunció las medidas que está tomando su sector frente a la huelga de los productores de papa. Lo que ha dicho más temprano el ministro de Agricultura en la comisión es que se va a constituir una plataforma de servicios de orientación de